vemos todos los días. La crisis financiera no es sino uno de esos elementos de la tendencia decreciente de las tasas de ganancia del capital. El Estado-nación, el Estado nacional está en crisis. La soberanía ha sido dejada de lado, se ha desnacionalizado el Estado. Los Estados nacionales ya no son autónomos, sus decisiones son tomadas fuera. Por ejemplo, las decisiones sobre la política económica corresponden al Fondo Monetario Internacional, corresponden al Banco Mundial, corresponden a la Organización Mundial de Comercio. Está en crisis también la ciudadanía. No solamente se ha desnacionalizado el Estado, sino también se hace menos democrático. Los derechos sociales son constantemente reducidos. Basta ver la discusión actual que hay en el Perú, pero también en los países europeos, ¿no?, orientada a disminuir los derechos de los trabajadores. Aquí los empresarios quieren la flexibilidad laboral, es decir, despedir al trabajador cuando les venga en gana. Pero esto no es solamente patrimonio nuestro. En España se está promulgando una ley por la cual el despido se abarata. En Francia se pasa la jubilación de 60 años a 62 años. En Alemania se van a despedir 15.000 trabajadores de la administración pública. Es decir, en todo el mundo el capital busca incrementar sus ganancias a costa de la disminución de los salarios de los trabajadores. Está en crisis entonces el sistema mundo capitalista, está en crisis el Estado nacional, pero también está en crisis el eurocentrismo. Esta cultura que se impuso hace 500 años ha sido cuestionada. Es en este aspecto porque las ciencias sociales pertenecen a la cultura eurocéntrica, que quisiera señalar algunas de sus características. Las ciencias sociales se construyeron históricamente en el siglo XIX, básicamente en 4 países europeos y en Estados Unidos. En Alemania, en Francia, en Italia y en Inglaterra. Y en Estados Unidos surge lo que ahora llamamos ciencias sociales. Y por lo tanto son formas de conocimiento de la vida social eurocéntricas. Su construcción histórica dependió de las estructuras del saber del sistema mundo moderno. Se puede decir que el paradigma de las ciencias sociales, es decir, el conjunto de creencias, los supuestos sobre los cuales trabajaron los científicos sociales y que dio lugar a lo que llamamos hoy ciencias sociales, y los que trabajamos en las ciencias sociales estamos todavía encerrados en ese paradigma, tiene 3 características, 3 supuestos fundamentales. El primer supuesto del paradigma de la ciencia social clásica, la que surge en Europa y en Estados Unidos en el siglo XIX y que se expande en el mundo entero a partir del siglo XX, el primer supuesto es el supuesto de la simplificación. ¿Qué implica la idea de la simplificación? Fue una de las propuestas fundamentales de la filosofía de René Descartes. Descartes puede ser considerado el punto de partida de la cultura eurocéntrica. Como dice Descartes en su libro, uno de sus libros fundamentales, El discurso del método, si se quiere estudiar, si se quiere conocer la realidad que es compleja,
son fenómenos complejos, hay que dividir esos fenómenos complejos en tantas partes como sea posible y estudiar cada una de esas partes de manera aislada una de otra. Es decir, para conocer la realidad hay que simplificarla. El conocimiento, por ejemplo, se simplifica en términos de una especie de división intelectual del trabajo para el conocimiento de la realidad social. La consecuencia de esta simplificación del estudio de la realidad social será la disciplinarización del conocimiento. El conocimiento sobre la vida social y también natural se convierten en disciplinas. Este es un elemento fundamental de la cultura del sistema mundo moderno colonial. Las disciplinas son categorías intelectuales y categorías organizativas. Categorías intelectuales porque implican la determinación de un determinado objeto de estudio y de un método para llevar adelante el estudio de ese objeto. De esta manera, por ejemplo, se establecieron las disciplinas que forman las ciencias sociales. Básicamente se establecieron estas disciplinas sobre 3 ejes. El primer eje fue la distinción entre el estudio de las sociedades europeas y de las sociedades no europeas. Es decir, no se podía estudiar de la misma manera las sociedades civilizadas de las sociedades no civilizadas. El eurocentrismo, como toda forma de etnocentrismo, implica de que hay culturas superiores y culturas inferiores. Y para los inferiores se desarrolló la antropología. Como dice un antropólogo, se trata de nuestros contemporáneos primitivos. Mientras que unos son civilizados, los otros son primitivos. Entonces no se puede estudiar de la misma manera a los civilizados que a los primitivos. Entonces surgió la antropología. Como había grandes civilizaciones no europeas, los europeos también desarrollaron una disciplina para el estudio de la civilización china, árabe, la civilización hindú, se llamó estudios orientales. Los pueblos europeos se distinguió entre el pasado y el presente. El pasado, la historia, y el presente se dividió en 3 grandes áreas: el Estado, la sociedad civil y el mercado. El mercado estudiado por la economía, la sociedad civil por la sociología y el Estado por la ciencia política. Estas divisiones han llegado hasta nosotros. El segundo supuesto es el de la existencia de sistemas estables, en equilibrio, es decir, sistemas que no se transforman en el tiempo. Y el tercer supuesto es el de la creencia en la objetividad, de que el que conoce no interviene en el objeto que estudia. Es como si el sujeto, el investigador, se pusiera entre paréntesis. Bueno, estos 3 supuestos